Saludo, profesor Amadis. Mi nombre es Makeni Michel. Vamos a presentar un diagrama relacionado y creado en MySQL como PHP Aquí, la base de datos que tenía esta base de datos con nombre NBS KUSID, que las tablas que es K en orden, K imagen, K marca, K modelo, P email, P propietario, P teléfono, P vehículo. Estas tablas son relacionadas. Vamos a mostrar cómo relacionado. Aquí yo tengo otra aplicación que se llama MySQL Workbench. Yo importar esta base de datos en MySQL Workbench para poder crear el diagrama con estas tablas. Aquí recuerda que las tablas aquí es lo mismo. Aquí yo exportarlo y después de exportarlo en mi computadora, cuando instalar esta aplicación, yo importar esta base de datos para poder usar las tablas simple para crear algún diagrama. Vamos a explicar estas son la diagrama que tiene las tablas relacionadas. Vamos a explicar eso. Aquí tengo una tabla que se llama tabla vehículo. Esta tabla vehículo vemos que relacionando con tres tablas, como tabla K modelo, K imagen, K en orden. También tiene otra tabla propietario que relacionando con P email y P teléfono. También K en orden. Porque aquí yo podría, por ejemplo, agregar en esta tabla, por ejemplo, es una tabla propietario que tiene como ID propietario, nombre usuario, fecha registro, P imagen. P imagen significa, por ejemplo, el perfil del usuario que se va a registrar aquí. Yo puedo poner, por ejemplo, yo podría poner, por ejemplo, un campo de email y campo de teléfono aquí. Porque aquí he creado otra tabla para registrar como email ahí y también teléfono. Aquí esta tabla email relacionando con la tabla propietario. Porque si por ejemplo tengo un ID, por ejemplo yo ID 1 con su nombre Makeni y fecha registro y que apareció mi foto perfil. Y Makeni está dentro, es mi ID que tiene Makeni, ID 1 está en la tabla email. Recuerda que la relación que tiene como las dos tablas. En la tabla email relacionado como ID propietario que es Makeni. Que eso quiere decir que Makeni puede tener varias email.
máquina 1 con ID 1 puede tener varias email, un email 1, email 2, email 3, email 4 y pertenece a una sola persona como máquina. También por teléfono puede máquina puede tener puede tener como varios números de teléfono, como teléfono casa, teléfono trabajo, número de teléfono casa, número de teléfono trabajo y número de teléfono celular, por ejemplo. Es por eso que es muy importante cuando relacionando la tabla para evitar redondear y también para que evitar perder el registro. Aquí en la tabla vehículo vemos la tabla vehículo relacionando con K modelo y K modelo relacionando con K marca. Vamos arriba aquí. Si tengo, por ejemplo, K modelo 2019, ese modelo 2019 tiene como ese modelo de 19 puede tener como una marca. Ese número de marca es única. No puede tener como otro ID modelo de 19 con la misma marca. Es por eso que yo hago la relación con estas tablas. Aquí en la tabla vehículo con modelo, por ejemplo, si tengo un ID 1 que es Toyota y ese Toyota con modelo 19, yo puedo tener como ID con nombre Toyota también, que no va a tener como que va a tener como otro modelo como 19, va a tener a Hyundai modelo 18 y Sonata puede tener modelo 19 también. Es por eso que está relacionando aquí. Y si vemos aquí, se relacionando con la tabla vehículo y la tabla propietario. Eso quiere decir, por ejemplo, un usuario puede tener un vehículo máquina que tengo, por ejemplo, un Toyota de modelo 19 con su marca única. Si, por ejemplo, otra persona tiene un vehículo de Toyota, para diferenciarla, nos vamos a ir en la marca que va a diferenciar con su número, qué marca es. Puede tener la misma marca, pero aquí, como los campos que tienen VIN, número plate, número licencia, es eso. Es por eso que en la vida real, que si una persona pertenece a un carro, un vehículo, como otra persona tiene, por ejemplo, el mismo vehículo con mismo nombre, se va a identificar con su número de placa, con su color, no es de su color, y se va a tener un número único para poder identificar a qué pertenece ese vehículo. Es importante cuando crea la tabla hacer la relación, porque la relación es muy importante, porque si hay una cosa que es única, como por ejemplo su ID, yo
tengo mi pasaporte con un número de PP025. Si por ejemplo otra persona no va a tener lo mismo número de mi pasaporte, ese número es única, pertenece a una persona única. Es por eso que es muy importante que hacer la relación con las tablas. Algún caso se presenta eso va a tener problemas si por ejemplo si crea tablas sin relacionando, eso va a tener problemas porque más adelante si una persona tiene una cosa única, esa cosa no puede ser, no puede tener, por ejemplo, a otra persona, porque esa cosa pertenece a una persona única, no va a pertenecer a otra persona, porque es única. Es por eso que vemos que hay la tabla que está relacionando con primary key y foreign key. Eso quiere decir que la tabla relacionando con una persona única. Puede, por ejemplo, tener tabla como 1 a 1, 1 a mucho y mucho a 1, por ejemplo. Eso es cuando, por ejemplo, crea un recibo como su detalle. Si yo cumplí, por ejemplo, el recibo de número 1 que pertenece a un cliente 1, que es lo mismo nombre como su detalle, lo que tú vas a comprar tiene su ID. Ese ID, por ejemplo, medicamento, ID 1 paracetamol, ID 2 y albendazol, metronidazol, ID 3, y yo puedo venir otro día a comprar lo mismo, albendazol y metronidazol como lo mismo ID. Eso es para que tú veas que la relación de mucho a mucho, cuando haces una factura, es eso. Es por eso es muy importante de hacer la relación con las tablas para que cuando ejecutan no va a tener problema y para evitar la redondea también. Aquí es importante de hacer la relación con las tablas.